¿Qué son los derechos de autor? ¿Sabes qué te corresponde? ¿Saben cuáles son sus límites y hasta dónde puedes llegar con ellos? Hablemos de los derechos de autor. Los derechos de autor son un conjunto de mandatos legales que protegen al autor del mal uso de su obra por parte de terceros. Estas protecciones varían de país a país, sin embargo, se tiene un marco general aplicable de manera similar en todo el mundo. Para esclarecer el alcance de los derechos de autor, es necesario hablar un poco sobre algunos conceptos básicos. Así que vamos a ello. ¿Qué obras se pueden proteger? La ley señala que cualquier obra de creación humana es susceptible de protección. Esto involucra tanto las creaciones literarias, dibujos, pinturas, obras y adaptaciones musicales, presentaciones, discursos, conferencias, alocuciones, sermones, planos, croquis, etc. Los derechos de autor comprenden para sus titulares las facultades exclusivas a, primero, de disponer de su obra a título gratuito u oneroso, bajo las condiciones lícitas que su libre criterio les llegue a dictar. Segundo, de aprovecharla con fines de lucro o sin él, por medio de la imprenta, grabado, copias, molde, fonograma, fotografía, películas, cinematografía, videograma, y por la ejecución, recitación, representación, traducción, adaptación, exhibición, transmisión o cualquier otro medio de reproducción, multiplicación o difusión conocido o por conocer. ¿Se necesita registro para que la obra esté protegida? Pues no, y es que el registro ni siquiera es una mera formalidad, pues la ley es clara al indicar que desde el momento en que nace la obra, es decir, desde su creación, la obra ya goza de todas las prerrogativas legales y su mal uso acarrea consecuencias civiles, penales, administrativas y disciplinarias, según sea el caso. Entonces, ¿para qué sirven los registros ante las autoridades de protección de derechos de autor? Su objetivo es claro y es meramente probatorio. Estas entidades tienen el propósito, por una parte, de anunciarles a terceros interesados que la obra ya existe y que cualquier uso de ella debe ser autorizado por quien ostente los derechos de autor de la obra. Y que, si en caso de existir algún pleito judicial por alguna infracción de los derechos de autor, se pueda demostrar de manera administrativa la fecha de creación de la obra. En este punto hay que tener claro que si bien la prueba de registro puede resultar favorable, no es una prueba reina o definitiva, pues existen otros medios probatorios que podrían desvirtuar el registro, dejando a consideración del juez o el árbitro la decisión sobre la paternidad de la obra. Y entonces, ¿registro o no la obra? A ver, siempre es mejor excederse en cuestiones de derechos de autor por hacer mucho más que por hacer mucho menos. Así que mi consejo es que la registres tú, siempre que termines una obra nueva. Considera esto, incluso si tu editorial se hace cargo de estos trámites. ¿Y cuánto cuesta el registro? El precio de los registros muchas veces resulta elevado, arriba de los $100 en algunos países, 75 euros en gran parte de Europa. Gastos que suelen ir acompañados de otros adicionales que naturalmente te cobrará tu abogado, aunque en este punto los trámites pueden ser sencillos, por lo que muchas veces no es necesario contratarlo. Ten en cuenta que el registro se realiza por solo una única vez y que este se circunscribe al territorio donde reside, aunque siempre será aconsejable registrar la obra tantas veces en tantas jurisdicciones como sean necesarias, o registrarla en países con marcos jurídicos y administrativos robustos. También en algunos países como Colombia pueden encontrar el apoyo del Estado se realice de manera gratuita. Esto no pasa en todos los países, pero si tu país es uno de los que ayuda a los autores con este registro, aprovechalo. Entonces, ¿y qué son los derechos patrimoniales y morales de una obra? Los derechos de autor podemos dividirlos en dos categorías. Me explico. Los derechos patrimoniales tienen que ver con dinero, que tanto puedes sacarle lucro a tu obra. Y los derechos morales tienen que ver con el nombre, con la autoría, con la paternidad de la obra, que esa creación tuya lleve tu nombre. La primera la puedes ceder, los derechos patrimoniales pueden ser cedidos, pero los derechos morales no. Así tú quieras,
no puedes conceder este derecho. Ahora, ¿qué pasa si me roban mis derechos de autor? Como señalé en el punto anterior, los derechos morales no pueden ser transferibles. Por lo que, como es muy frecuente, cuando un tercero no incluye tu nombre en tu obra y lo publica de esta manera, estaría incurriendo en términos generales en un delito de violación a los derechos morales de autor. También pueden existir infracciones a los derechos patrimoniales de autor. Tal es el caso de la piratería y, por supuesto, también es condenada de diferentes maneras alrededor del mundo. El autor puede incurrir en penas privativas de la libertad, entre muchos otros. Ahora, ¿por cuánto tiempo mi obra se protege? ¿Es para siempre? En términos generales, se entiende que las creaciones culturales tienen el objetivo de enriquecer la vida espiritual de las personas, por lo que pasado un tiempo, estas pasarán a ser de dominio público. Es decir, seguirá siendo reconocido como el autor. Recuerda que los derechos morales son irrenunciables, imprescriptibles e intransferibles, pero ya los derechos a explotar económicamente la obra cesarán en sus efectos. Para que esto ocurra, deberán pasar al menos 50 años luego de la muerte del autor. Para el caso, los países firmantes del Convenio de Cartagena, o 70 años en caso de una obra de un autor perteneciente a Estados Unidos o a la Unión Europea. Ten en cuenta que una obra puede pasar a dominio público en su idioma original, pero si esta fue traducida, aún tendrá limitaciones en su uso, pues los derechos de traducción persisten durante la vida del autor, del traductor, y 30 años después de su muerte. Y con esto llegamos al final. Espero que haya quedado todo muchísimo más claro para ustedes, y si tienen alguna otra duda sobre derechos de autor, por favor déjenmelo saber aquí en los comentarios. No se olviden de suscribirse y darle like. Chao, chao.